Buenas tardes. Una de las últimas conversaciones que tuve con Andreas Faber-Kaiser fue justamente sobre el relevo, como nosotros llamamos a los jóvenes investigadores. Y hablamos de Javier Sierra, de Josep Guijarro, de Fray Bruno, de un montón de gente muy maja y muy maravillosa. Y yo recuerdo que Faber-Kaiser me dijo: mira, podemos irnos absolutamente tranquilos. La antorcha está en las mejores manos. Yo creo que Faber me dará la razón desde las estrellas en estos momentos. Aquí tenemos a uno de los magníficos relevos, Javier Sierra. Gracias. Permítanme que les cuente una pequeña historia. Yo no suelo hablar de las cosas en las que no he estado un cierto tiempo investigando o trabajando con ellas, y aún así cada vez tengo más vergüenza de hablar en público, porque cuanto más profundiza uno en una cuestión, más se da cuenta de lo mucho que le queda por saber. Sin embargo, sucedió algo que me ha impulsado a dar esta charla y que me conmocionó profundamente. Durante todo el mes de marzo, un grupo de 3-4 españoles estuvimos haciendo un viaje bastante complejo por el continente americano. Primero fueron los Estados Unidos, donde estuvimos, aparte de otras muchas cosas, hablando también con gente de los indios Hopi. Después bajamos a Lima. De Lima fuimos a Cuzco, investigando el tema de los túneles, entre otras cosas. Y después a Bolivia y a Tiahuanaco. Fue un mes muy intenso, el mes de marzo. Y nada más volver a España, ya justo al final de ese mes, el 30 de marzo, tenía 2 llamadas en el contestador automático que me llamaron, bueno, que me conmovieron. Una era de Sergi Faber, que simplemente decía que quería hablar conmigo, y la otra era de Juanjo Benítez, diciéndome que Andrea se nos había ido. Después, el día 14, se nos fue el día 14 de marzo, después revisando mi cuaderno de campo, vi que el 14 de marzo estaba en Lima, haciendo los preparativos para la investigación que a final de esta charla les voy a exponer. Y cuando cuando Juanjo planteó la historia de preparar entre todos un homenaje merecido a Andreas, sentí que debía dar esta charla, porque sentí que, ya que no podía contarle lo que les voy a contar a ustedes personalmente a Andreas Faber-Kaiser, por lo menos podría exteriorizarlo. Y se preguntarán ustedes, ¿qué hace un señor que se ha dedicado durante mucho tiempo a investigar ovnis en una cuestión tan peregrina como los túneles? Pues bien, resulta, y yo creo que todos coincidimos, que cuando uno empieza a investigar un tema como este, el de los objetos voladores no identificados y el de todas sus implicaciones, se da uno cuenta de que hay otros fenómenos colaterales, otros misterios del pasado, que probablemente no pueden separarse de ese fenómeno que es la presencia de otras entidades entre nosotros, la presencia de otras entidades probablemente dimensionales, como apuntaba Josep Guijarro, aunque también extraterrestres, ¿por qué no decirlo? Y entre esos fenómenos, desde luego, están los misterios del continente americano, especialmente los misterios precolombinos. Uno se da cuenta rápidamente que en aquellos pueblos sucedió algo parecido también a lo que sucedió en Egipto y que nos contaban Enrique de Vicente y Manuel Delgado, y es que cuando aparecieron esas culturas, incas, mayas, etcétera, sobre todo en el caso inca, que es en el que profundizaremos, el grado de desarrollo tecnológico era tan brutal, tan desconcertante, que aún hoy somos incapaces de imitar muchas de sus proezas arquitectónicas. Y no solo eso, sino que ese progreso, esa ciencia que tenían estos pueblos antiguos, se fue perdiendo progresivamente a medida que se acercó la fatídica fecha de 1492 y después el resto de la expansión española por el continente americano. Sin embargo, el fenómeno de los túneles, que es una muestra más de la proeza arquitectónica de estos personajes, en el caso inca, probablemente incluso fueron construidos antes de la llegada de los propios incas, y en el caso del resto del continente americano, probablemente otro tanto de lo mismo.
Y uno se da cuenta de que ese fenómeno, como les decía, no es solamente americano, sino que es planetario. Hay referencias a túneles en todas las partes del planeta y mucho más allá de eso. Muchos de los grandes dioses de la antigüedad, de los que rellenan los panteones de muchas de las religiones hoy dormidas, salieron de cuevas, salieron de túneles y hacen referencia a esa procedencia subterránea, soterránea. Un ejemplo claro y que nos encontramos desde luego es el de los indios Hopi, donde dicen que uno de los mundos en los que ellos dividen su cosmología fue precedido por la aparición de seres mitológicos que vinieron también de debajo de tierra. También el imperio de los incas surgió cuando los hermanos Ayar surgieron de debajo de la tierra, de un túnel también. Y así nos podríamos remontar a muchos de los inicios de las grandes religiones de este planeta. Quiero entrar directamente ya con las diapositivas, porque nada mejor que ver con los propios ojos, sus ojos, algo que es bien difícil de describir con palabras. Está ahí detrás. Bien. Vamos a ver. Como les decía, el fenómeno de los túneles es un fenómeno planetario. Un fenómeno que tiene una componente fundamentalmente mítica y que nosotros conocemos fundamentalmente gracias a esos mitos, leyendas y tradiciones que duermen en los primeros pasos de algunas de las grandes religiones del pasado. Un fenómeno del que nosotros vamos a investigar o vamos a exponer esta parte de aquí, fundamentalmente la parte peruana y ecuatoriana. Les haré una breve exposición de esto, pero que, como ustedes verán en esta imagen, se extiende también por Bolivia, pasando por Tiahuanaco, por Brasil, después presumiblemente cruza el Atlántico, entra por África, pasa por algunas de las zonas de las que también se ha hablado en este simposio, en las zonas como los Dogones, y se remonta ya por toda la parte asiática, donde fundamentalmente aparece aquí el gran mito de Agarthin, del reino subterráneo. Vamos a ver. Sin embargo, fuera de ese circuito de túneles, hay un lugar que yo les quería exponer porque es especialmente significativo por lo espectacular, que está en Turquía. En la región de Capadocia, en Turquía, aparte de existir una nutrida tradición legendaria de túneles, existe la prueba física de que hace varios siglos, en una fecha indeterminada, en la mayoría de los yacimientos arqueológicos, existen auténticas metrópolis subterráneas, algunas de ellas incluso capaces de albergar bajo tierra, en niveles que profundizan hasta 40 metros por debajo del suelo, una población de hasta 10.000 personas, capaces de suministrar y distribuir el aire por debajo de la tierra, atravesando roca maciza y tierra, y capaces de mantener oculta aún una gran parte de la población. Otras razones nos llevarían a pensar por qué existieron pueblos en Capadocia que se ocultaban como hormigas bajo tierra. Pero en cualquier caso hay una cosa importante, y es que estas ciudades en la zona de Capadocia, que son más de 30 las localizadas por la arqueología oficial hasta ahora, fueron después utilizadas en el periodo de la primera expansión de los cristianos para precisamente refugio de estos cristianos perseguidos por el Imperio Romano, hasta que Constantino aprobó la religión como religión oficial. Y de hecho, las ciudades que hoy conocemos, las conocemos únicamente porque esos cristianos han legado hasta hoy ese conocimiento y han dejado bajo tierra iglesias y templos con abundantes frescos pintados en sus paredes. Lo que ustedes veían antes, perdonen, esto de aquí se le denomina en Turquía, en esta región de Capadocia, las chimeneas de las hadas. Y se trata ni más ni menos que de formaciones en principio geológicas naturales, creadas por arenisca volcánica fundamentalmente, pero que han servido como conductos de respiración y como una roca de fácil tallado, por la que empezaron después a profundizar los todavía hoy enigmáticos constructores de estas villas.
Si se coge un mapa de Turquía, se ubican fácilmente las regiones, en este mapa aparecen todas ellas señaladas, de las principales metrópolis que existen actualmente y que algunas de ellas están abiertas incluso al turismo. Estas chimeneas de las hadas han servido a los arqueólogos durante los últimos años para ubicar con precisión el interior de estas ciudades y poder empezar a hacer excavaciones arqueológicas. Sin embargo, la gran investigación arqueológica sobre este tema comienza hace muy pocos años, a primeros de los años 60, y hoy es el momento en el que empezamos ya a conocer buena parte de las sorprendentes galerías que se están descubriendo en estos lugares. Galerías muchas veces como esta que tienen ustedes en su imagen, que corresponde a Tatlarín, al poblado de Tatlarín, en el norte de Turquía, que están talladas a la perfección en la roca. Una roca que, después volveremos sobre ello, como indicaban también Manuel Delgado y Enrique de Vicente, parece también en muchas ocasiones haber sido ablandada. Muchos de los poblados subterráneos tenían en principio este aspecto. Los pobladores vivían con toda tranquilidad bajo tierra mientras eran ayudados por otras personas en el exterior que les suministraban agua y alimentos. Y las galerías tienen aspectos como estos. Galerías, les recuerdo, que profundizan hasta 40 metros por debajo de la superficie del suelo, y en algunas de ellas, como esta de Kaymakli, descubierta en 1964 bajo una colina, era capaz de albergar aproximadamente unas 4.000 personas. Esta es la gran ciudad de Derinkuyu, que es considerada también como la 9ª maravilla del mundo, porque se supone que en su interior podían habitar estas 10.000 personas de las que les hablaba anteriormente. No es una obra arquitectónicamente imposible, pero su esfuerzo requeriría de una cantidad de obreros y de infraestructura, muchas veces técnica, para taladrar la roca en recovecos en los que es muy difícil hacerlo, de la que nosotros no disponemos ni un mínimo legado. Pero centrémonos en el caso americano, que es lo que al fin y al cabo nos ha traído hasta aquí. Quizá el más famoso de todos los túneles, y en buena medida popularizado también en España gracias a Andreas Faber-Kayser y también a algunas de las declaraciones públicas que durante los últimos años han hecho Salvador y Madalena de Freixedo, es el túnel conocido como la Cueva de los Tallos, en Ecuador. En principio, la historia nace a finales de los años 60, cuando un investigador de origen, bueno, en principio era nacionalizado argentino, llamado Juan Moriz, obtiene una escritura por parte del gobierno ecuatoriano, que le permite hacer investigaciones e incluso casi erigirse como propietario de este sistema de galerías. Moriz tiene una serie de experiencias muy extrañas en el interior de esta Cueva de los Tallos, de la que tardarían bastante en aparecer fotografías como estas, en las que se puede ver más o menos claramente, después veremos alguna imagen más clara, más o menos claramente una chimenea de hasta 60 metros de largo que comunicaba el suelo de esa cueva con el exterior. Y penetrando por otro lugar, que no esta gran cueva, donde la tribu de algunos de los jíbaros que hay por aquella zona entran en una especie de ceremonia ritual para conseguir los huevos de los pájaros tallos, que son los que habitan en esa chimenea y que dan nombre a la cueva. No entrando por ese lugar, que es el de más difícil acceso, sino por otros, Juan Moriz llegó incluso a localizar algunos lugares como estos que aparecen en estas imágenes, donde aparecen muros escuadrados perfectamente. Ven ustedes incluso esta propia losa, estas esquinas cuadradas perfectamente, que le dieron a entender que aquello se trataba de algo eminentemente artificial y construido por una cultura desconocida. Perfectas escuadras, ángulos rectos perfectamente en los techos. Le dieron a entender que allí había algo, que había posiblemente una cultura que había pasado desapercibida hasta nuestros días. Pero las experiencias de Moriz fueron más allá, porque incluso llegó a localizar una sala como esta que aparece dibujada en la imagen, y llegó, al parecer, a tener un encuentro con unos seres que le hicieron una serie de advertencias, casi de carácter catastrófico o apocalíptico, como de evitando la injerencia de los humanos en esa especie de civilización
que viviría bajo el subsuelo. Lo cierto es que también existe una arraigada tradición legendaria en todo aquel sector ecuatoriano, en el que se habla de que en un lugar de esa cueva habitan los antiguos dioses de estas tribus que ofrecen sus ceremonias rituales una vez al año en la chimenea de la Cueva de los Tallos. El gran popularizador de esta historia fue Erich von Däniken. Moritz confió en Däniken, posiblemente se arrepintió durante muchos años de ello, y le confió parte de su secreto. Le puso en contacto también, durante su viaje a Ecuador, el viaje de Däniken, con un personaje bastante singular, que es el padre Crespi, Carlo Crespi, que decía haber recuperado de algunos indígenas que habían entrado en esas mismas galerías en las que había estado Moritz, tablas de oro o tabletas de oro como la que tienen ustedes aquí, e incluso también de piedra, con inscripciones y con signos que parecían un lenguaje hasta ese momento desde luego desconocido. Y tengan en cuenta ustedes que el imperio inca, que llegó también hasta esa zona, hasta la zona ecuatoriana, y según la arqueología oficial no desarrolló en ningún momento el idioma escrito, no desarrolló la escritura, y por lo tanto el hecho de que aparecieran aquí inscripciones escritas indujeron a muchos arqueólogos, y todavía hoy lo hacen, a pensar que este tipo de tablas de oro y de piedra fueron o son una falsificación. No obstante, todas las piezas de oro encontradas fueron minuciosamente analizadas en los años posteriores, y en concreto un profesor hindú que leyó el libro de Däniken, llamado Dilep Kumar Kanlinghal, comenzó a hacer una investigación sobre esta tablilla. Esta tablilla tiene 56 signos grabados en ella, de los cuales 50 son idénticos a signos de un alfabeto brahmí, que es un alfabeto propio del periodo Asokan hindú, y que se remonta al siglo III antes de Cristo. 50 de los 56 signos. Es decir, que con casi toda seguridad esta tablilla, utilizando ese idioma, puede ser leída sin ningún problema. Y el texto, traducido por Dilep Kumar Kanlinghal, dice lo siguiente, que no deja de ser desconcertante. Dice: la ofrenda de las oblaciones y el murmullo de los orantes son espontáneos, pero el murmullo de los orantes puede por sí mismo llegar al cielo, como Sudasa, quien fue elevado. Oh poderoso Señor, y aquí viene quizá la parte más desconcertante, rezamos mientras sometemos los dolores físicos, meditamos en ti, que vives más allá de las aguas, que vienes en las nubes y que posees agudas garras. Se refieren aquí a un ser mitológico, a un dios que, repito, vive más allá de las aguas, viene con las nubes y posee agudas garras. Realmente es difícil pronunciarse sobre el significado o la voluntad del escritor o del impresor de estos signos en esta tablilla, pero lo que nos está indicando ya muy claramente es que existía algún nexo de unión entre la India y Ecuador, y ese nexo de unión bien pudiera ser también esa red de túneles subterráneos que veíamos al principio, porque los hindúes nunca se han caracterizado precisamente por ser un pueblo navegante. Y además, los arqueólogos, si meditan profundamente sobre el significado de esta tablilla, y algunos ya lo han hecho, son incapaces de encontrar otra explicación. Hay otros investigadores, como el norteamericano Barry Fell, que también estuvo examinando esta misma tablilla de 56 signos y encontró que 12 de las cuadrículas que aparecen aquí eran similares a signos del zodiaco. Ahora bien, la proporción es muchísimo menor, son 12 contra 56, y la explicación resulta menos convincente, desde luego, que la del profesor Kanlinghal. Otros investigadores incluso han trabajado sobre otras de las piezas del profesor Crespi, y en concreto sobre esta, después de que la fotografía fue publicada por Erich von Däniken en este libro que ustedes han visto antes, El oro de los dioses, y han llegado a la conclusión de que tablillas como esta están hablando de un planeta que existe entre Marte y Júpiter, y que esta, junto con otras tablas, dan una especie de conjunto de documentación astronómica de importancia que manejaban quienes depositaron estos objetos en el fondo de la Cueva de los Tallos. Andreas estuvo allí, estuvo en la Cueva de los Tallos, publicó un reportaje sobre sus experiencias y se quedó justo al borde
de la chimenea, que ustedes la ven aquí detrás, que profundiza a los 60 metros por debajo de la Cueva de los Tallos. Hay un grupo de dos investigadores catalanes que estuvieron hace unos años allí y que van a publicar su investigación próximamente, en donde describen cómo ellos se introdujeron en la Cueva de los Tallos y estuvieron haciendo una investigación en profundidad. Solo les voy a mostrar una fotografía, que ha quedado al revés, pero no importa, que es la chimenea de la Cueva de los Tallos. No sé si ustedes la ven bien o si sí, creo que la está recogiendo muy bien en cámara. Baje usted, por favor, un poco, si puede. Eso es. Miren ustedes la proporción de un ser humano. La tienen ahí. Pero de Ecuador nos podemos ir también a otro lugar. Desde la Cueva de los Tallos, que ustedes tienen aquí, y que continuaría con esa especie de rueda que veíamos en el mapa mundi, que bordea todo el planeta, nos podemos bajar perfectamente hasta este punto de aquí, hasta Cuzco. Esta es la ciudad del Cuzco, el centro del Tahuantinsuyo o el Imperio Inca, y que durante mucho tiempo albergó todas las dinastías políticas incas y fue el centro, como digo, de este gran imperio que se extendió por buena parte del cono suramericano. Hay muchas cosas desconcertantes en Cuzco, pero probablemente no haya edificio más singular, más fascinante y más oculto a la vez que el edificio que tienen ustedes en imagen. Este es actualmente considerado el convento de Santo Domingo, en Cuzco, y originalmente en este mismo lugar estaba afincada la Coricancha o el Coricancha, que sería el templo, o que fue el templo más sagrado de los incas, donde los incas veneraban al gran disco solar de oro, y que fue literalmente saqueado por los hombres de Pizarro cuando capturaron a Atahualpa en 1533 y exigieron un rescate de nada más y nada menos que 88 metros cúbicos de oro por la vida de Atahualpa. La Coricancha tiene muchos enigmas y muchas leyendas a su alrededor. Fundamentalmente la leyenda del oro. Dice Garcilaso de la Vega en una de sus crónicas, y voy a leer textualmente, que todas las 4 paredes del templo estaban cubiertas de arriba abajo de planchas y tablones de oro. En el testero, que llamamos altar mayor, tenían puesta la figura del sol, hecha de una plancha de oro al doble más gruesa que las otras planchas que cubrían las paredes. La figura estaba hecha con su rostro en redondo y con sus rayos y llamas de fuego, todo de una pieza, ni más ni menos que la pintan los pintores. Era tan grande que tomaba todo el testero del templo de pared a pared. A un lado, sigue Garcilaso describiendo, y a otro de la imagen del sol, estaban los cuerpos de los reyes muertos puestos por su antigüedad, como los hijos de ese sol, embalsamados, que, no se sabe cómo, parecían estar vivos. Estaban asentados en sus sillas de oro, puestas sobre los tablones de oro en que solían asentarse. Y además, añade Garcilaso, que también existía un jardín colindante a este templo del sol, o Coricancha, que estaba lleno de figuras de oro, de estatuas de llamas, de maíz, de figuras de maíz hechas de oro, de plantas de oro, que le daba a todo ello un esplendor extraordinario. Un esplendor que solamente pudieron contemplar por última vez los españoles en 1533, antes de que empezaran a quitar de las paredes el oro que las recubría, para pagar ese rescate que les decía de Atahualpa. Pero hubo una serie de incidentes bien extraños. Después de que los españoles consiguieran el oro para rellenar esos 88 metros cúbicos de oro, para pagar el rescate de Atahualpa, Pizarro no cumplió su palabra, no liberó a Atahualpa, y el atardecer del solsticio de verano de ese año, de 1533, el 24 de junio, y recuerden esa fecha porque volveremos en algún otro momento sobre ella, el 24 de junio ordena ejecutar a Atahualpa. Los incas se enteran de esta historia, y antes de que Pizarro vuelva con sus hombres para desprender a la Coricancha del resto de las riquezas, los incas se apresuran y esconden buena parte de esas riquezas sin que hoy sepamos todavía dónde están. Por supuesto, surgieron muchísimas leyendas, y la principal de ellas, y quizá la más fundada, como veremos también, es que los incas escondieron bajo tierra, en un túnel en concreto, buena parte de ese oro que ha permanecido ahí incluso hasta hoy. Sin embargo,
quisiera, antes de hablar de ese túnel, hacer una nueva reflexión sobre la asombrosa tecnología de los incas. Si ustedes viajan hasta Cuzco y visitan la Coricancha, que es una de las visitas obligadas para los turistas, y se fijan con atención en muchos de los bloques y de las piedras que hay allí, descubrirán cómo existen piedras talladas con una perfección absoluta. A los incas parece que no les costaba nada cortar una de las piedras más duras del mundo, que es la andesita, tallarla como si fuera un queso y hacer en ella troquelados, agujeros de todas las naturalezas en todas las direcciones, con ángulos absolutamente perfectos, como en esta piedra que tienen ustedes aquí. Piedras que, a pesar de haber estado a la intemperie durante los últimos siglos y a pesar de haber estado sometidas a la erosión, muestran hoy escuadras perfectas. Y una de las grandes proezas de la Coricancha es su disposición antisísmica. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, la pirámide de Keops, que como escuchábamos aquí hace unos días, ayer, era el edificio más seguro para aguantar dentro de un terremoto. Pues bien, la Coricancha no se queda atrás. Y no se queda atrás por un detalle que seguro que les va a sorprender. Los grandes bloques de andesita con los que se construyó buena parte de este templo están asentados sobre una finísima película de arena de playa. Una finísima película de arena de playa que hace que cuando hay un terremoto los bloques se deslicen sobre esa película sin que se caiga ni uno solo de ellos. Pero decir arena de playa suena muy bien y muy fácil, y no es tan fácil cuando se visita Cuzco. Imagínense ustedes, si ustedes cogen el avión para ir de Lima a Cuzco, Lima está en la costa, Cuzco está en el interior del país, van a tardar aproximadamente lo mismo que si cogen un avión para ir de Madrid a Barcelona, salvo los retrasos habituales de las compañías aéreas peruanas, que pueden ser hasta 4 y 5 horas. Les contaría muchas desgracias vividas en ese viaje. Pero si ustedes hacen ese trayecto en coche, emplearían 3 días venir de Lima a Cuzco. Decir que los incas trajeron arena de playa es muy sencillo, muy fácil, pero supuso un notable esfuerzo, no menos notable que el hecho de que muchas crónicas de los españoles decían que cuando el emperador, cuando el Inca pedía a sus súbditos pescado para comer, al día siguiente tenían pescado para comer fresco en la mesa, pescado de mar, por supuesto. ¿Cómo se trasladaba ese pescado? Los propios incas, los propios descendientes hoy en día de los incas, y que algunos de ellos se arrogan en conservadores de la tradición y de muchos de los secretos de su pueblo, confiesan que ese pescado era trasladado a través de una galería, de una red de túneles que unía la costa con Cuzco, con el centro del imperio, y que incluso era utilizada en muchísimas ocasiones por los chasquis, por los mensajeros, por el correo, por decirlo de alguna manera, del emperador. Y eso son proezas arquitectónicas. Proezas que como ven ustedes en esta imagen, y es una imagen anecdótica más, les hacían casi plegar las piedras a su voluntad. Ven ustedes el muro, este es el muro inca y este es, para nuestra vergüenza, el muro español. Y el muro inca está perfectamente escuadrado, con ángulos absolutamente pulidos y imposibles de colocar nada entre las rendijas que separan los bloques. Pero no solo eso, los bloques estaban unidos en su interior por estos agujeros. Este agujero entra por aquí y este por aquí, y ahí había unas grapas interiores que unían los bloques entre sí. Cómo lo hacían sigue siendo un misterio que hoy los propios arquitectos serían incapaces de emular. Y fíjense ustedes, la Coricancha es un templo subyugante, fascinante en todos los sentidos, o el convento de Santo Domingo, como es llamado hoy modernamente, porque estos son restos de muro inca, estos restos de muro español, y si ustedes ven, por ejemplo, la cúpula el techo de la iglesia de Santo Domingo, verán ustedes grietas que ponen en serio peligro la seguridad del lugar, pero no verán ustedes ni una sola grieta en las construcciones propias de los incas. La verdad es que da vergüenza ser español cuando se visita ese lugar, se lo aseguro. En este lugar, dice la leyenda, es el muro exterior de la Coricancha, que estaba el gran disco del sol. Sea verdad o no, lo cierto es que hay muchas tradiciones que indican que efectivamente ahí estaba ese disco. Y hay un detalle que yo pude obtener durante mi visita a este lugar y durante mi investigación
en este lugar que es verdaderamente significativo. Al parecer, el 24 de junio, recuerden ustedes la fecha de nuevo, el 24 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, un rayo de sol impactaba directamente contra el disco solar que había en este lugar y el disco solar reflejaba ese rayo de sol dentro de un túnel que sería el túnel que comunicaría o donde habrían escondido los incas el tesoro. Volveremos sobre este tema porque los datos son bastante desconcertantes. Hay una crónica que les voy a leer ahora mismo de un jesuita anónimo hacia el año 1600 que dice lo siguiente. Dice: la célebre cueva del Cuzco, que los indios llaman Chincana, la hicieron los reyes incas muy profunda y atraviesa toda la ciudad por en medio, con su boca o entrada en la fortaleza de Sacsayhuamán, y me salto un párrafo que luego les leeré, llega hasta el famoso templo del Coricancha. Pues bien, efectivamente parece que, bueno, todos los indicios apuntan y como veremos existen confirmaciones físicas que lo demuestran, que hay un túnel que comunica directamente este lugar, que es conocido a las afueras de Sacsayhuamán como la Chincana Grande, y comunica directamente con el subsuelo del Templo del Sol o Coricancha. Fíjense ustedes en esta es la piedra exterior. La piedra también está perfectamente tallada, lástima no haber traído fotografías más cercanas, pero aquí hay escaleras, por ejemplo, y en la parte superior está perfectamente fundida casi, da la impresión de que está realmente fundida. Debajo de la piedra hay una cueva, una entrada que en las fechas, en marzo, como les decía, en la que estuve en Cuzco, estaba absolutamente llena de agua por ser el final de la época de lluvias, pero que otro investigador español, Vicente París, consiguió inmortalizar el año pasado en otro viaje que hizo similar a Cuzco. Y que es esta la entrada que está tapada. Ustedes recordarán, lástima que no esté Fernando Jiménez del Oso por aquí porque nos reiríamos un rato, ustedes recordarán el famoso vídeo de Fernando Jiménez del Oso sobre Cuzco, uno de los vídeos que hizo para la serie El Imperio del Sol, donde Fernando lucía su calva arrastrándose allí por un túnel intentando salir. Bueno, ese fue un intento de Fernando Jiménez del Oso por filmar este lugar. Al final no lo hizo porque no merecía la pena, el lugar fue cerrado, tapado por los militares, porque había muchísimos exploradores durante los últimos años, osados exploradores, que se introducían aquí, por esta boca, que era la boca abierta, la boca conocida, para conseguir el tesoro inca, y entraban dentro de una intrincada red de túneles en la que se perdían y nunca más volvían a salir la mayoría de ellos. De hecho, Chincana, que es el nombre que recibe el túnel en quechua, significa laberinto. Y no en vano, aquí se demuestra que efectivamente aquello era un auténtico laberinto. Pero verán ustedes, en el año 1700, hacia el año 1700, porque hay crónicas de lo más diversas y contradictorias, aunque se refieren a un mismo hecho, hacia ese año un grupo de personas entran en esta Chincana, desaparecen todas ellas como ya era habitual, pero una de ellas logra salir por debajo del altar mayor de Santo Domingo, de la antigua Coricancha, con un choclo de oro. Un choclo, que lo verán ustedes después, es lo que creo que está en esta imagen, eso es. Un choclo es una mazorca de maíz, esta no es la mazorca original, esta es una mazorca para que ustedes hagan una idea, de plata en este caso. Pues este hombre salió con un choclo de oro absolutamente trastornado, pero en cierta manera, y aunque no pudo rendir testimonio, porque como les digo estaba absolutamente trastornado y murió a los pocos días de salir, dejó la evidencia física de que allí debajo existía un túnel que comunicaba Sacsayhuamán con Cuzco, y ahí había una parte del tesoro de los incas. Por lo menos una parte, al menos la parte que correspondía al jardín famoso del que les hablaba antes. Pues bien, el hecho es que, y volvemos a la diapositiva anterior, parece que efectivamente existe un túnel que tiene que hacer un giro en alguna parte, porque si no nos explicaría, que llega hasta el altar mayor por donde salió este hombre. Pero esto, hasta el momento que nosotros fuimos, era una leyenda, una mera leyenda, porque no había habido, por lo menos que nosotros conozcamos, ninguna persona que hubiera tenido acceso y fotografiado si efectivamente había un túnel o el inicio de un túnel debajo del convento de Santo Domingo, debajo del altar mayor, y por lo tanto confirmar si la leyenda era firme o no era firme. Esta es la parte frontal de la iglesia. Todos estos revestimientos de madera corresponden al altar mayor de la iglesia, y debajo, este es el muro, aquí estaba el disco solar,
Y aquí debajo, detrás del muro, hay una puerta. Esta puerta es una puerta pequeña que está cerrada a cal y canto, y que nos llamó la atención por un pequeño detalle, una cosa bien tonta, pero que nos puso sobre la pista correcta posiblemente. ¿Lo leen? No sé si lo leen. Chincana. Esto estaba a los dos lados de esa puerta, estaba exactamente aquí y aquí. Alguien lo había puesto, no sé quién, pero el caso es que acertó. Como esto está cerrado y no hay manera de abrirlo porque ni siquiera tiene un cerrojo, está anclado a la puerta, los curas lo supieron hacer muy bien. La única manera de saber si allí había algo era tomando una fotografía a través de las rejas, introduciendo la cámara y disparando. Y esto es lo que aparecía, nada. O sea, parecía que efectivamente había un pasadizo, había algo, pero que no había nada. Pero se ve perfectamente aquí que hay el inicio de unas escaleras, que eso baja y va a dar a algún sitio. Tuve suerte, realmente tuve suerte, porque me fui a hablar con el abad del convento, y el abad, que es un hombre extraordinario, del que guardaré muy buen recuerdo durante muchísimos años, estaba viviendo una situación un tanto especial, porque él estaba, en la época en la que le pillé, maravillado por un hecho. Él lleva 3 años de abad en el convento de Santo Domingo, y durante esos 3 años de abad había tenido la ocasión de contemplar algo que le había dejado atónito, y que era que iban con frecuencia a ese lugar cristiano actualmente, muchos brahmanes, sintoístas, budistas, gente que profesa el Islam, gente de todo tipo de credos, que acudían a ese lugar únicamente para poner sus manos sobre las paredes y tratar de recibir algo. Pero claro, el abad decía, ¿pero qué cuernos puede recibir esta gente poniendo las manos sobre las paredes? Pero el abad es un hombre muy inteligente y comenzó a darle vueltas, diciendo, esta gente que profesa otros credos entra en un templo que hoy es de otra religión, que es cristiano, y está allí orando por algo. Y de hecho me decía otra cosa curiosa, que se había dado cuenta a raíz de ese momento que los cuzqueños que van al convento de Santo Domingo, sí, van porque son cristianos, porque fueron convertidos, pero muchos de ellos que no son cristianos y que nunca quisieron profesar la fe, también iban al convento de Santo Domingo porque decían recibir una energía especial de ese lugar. Y les voy a decir una cosa, no se tratan de palabras vanas. Incluso la investigación científica ha demostrado que muchos de estos lugares sagrados están enclavados sobre enclaves muy precisos. Enclaves con fuerzas telúricas, lugares con un poder impresionante, y que algunos investigadores y algunos grupos de investigación como el Proyecto Dragón han logrado en cierta manera medir, sobre todo en Gran Bretaña. Y les voy a explicar. Este tipo de corrientes telúricas, y según Michael Persinger, que ha citado antes mi amigo Josep Guijarro, también Michael Persinger ha hecho otras investigaciones al margen del tema OVNI, en concreto sobre la influencia del telurismo, de los materiales o minerales radiactivos en el subsuelo sobre la consciencia de las personas. Y haciendo estas investigaciones descubrió cómo en muchos de estos enclaves hay lugares donde la gente acudía, por ejemplo en Stonehenge, en Gran Bretaña, se tumbaba sobre las piedras, ponía la cabeza, la descansaba sobre las piedras, y el cerebro, que es una herramienta eléctrica, electromagnética también fundamentalmente, se alteraba y se producían una serie de visiones que aquellos pueblos sacralizaban y consideraban que aquellos lugares eran lugares sagrados. Ese tipo de acción ha dado lugar a la situación o a la ubicación precisa geográfica de muchas iglesias y templos en todo el planeta. Y desde luego el templo de la Coricancha parece que no es ajeno a ello. Pero hay más cosas sobre la Coricancha. Hablé con el abad, le dije que por favor, que estaba muy interesado en este tema, él me contó sus experiencias, sintonizamos muy bien y me dijo, le voy a enseñar lo que usted quiere ver. Se fue conmigo hasta el borde del altar mayor, y allí había una trampilla de madera. Ustedes seguramente, si alguna vez van a la iglesia, verán que hay trampillas en casi todas las iglesias y que nunca nadie sabe exactamente a dónde van. Pues bien, allí había una trampilla de madera que la abrió, estaba con candado, y que la utilizan para guardar las alfombras de las bodas. Bueno, pues bien, pisamos las alfombras de las bodas. Esto mide realmente poco, esto medirá 1,25 m aproximadamente, así que en cuclillas
pasamos pues 2,5 metros así, llegamos a una sala abovedada, con una bóveda de medio cañón. Después tuvimos que arrastrarnos por otra pequeña puertecilla y finalmente llegamos a un sitio donde estaba esto. Esto, según el abad, era el inicio de la chincana. La chincana llegaba aquí desde Sacsayhuamán. Sin embargo, bueno, me dejó medir, fotografiar, le digo que fue uno de esos días magistrales. Sin embargo, la chincana está tapada. Y está tapada porque en 1950 hubo un gran terremoto que sacudió Cuzco, muchos de los edificios temblaron y los españoles, cuando construyeron, y este es un dato importante, cuando construyeron sobre el Coricancha el templo de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo, respetaron el túnel. Hicieron esta especie de mampostería alrededor para respetar la entrada del túnel, pero como somos tan patosos en comparación con los incas, vino un terremoto y nos lo jodió todo, con perdón. Entonces, allí hubo una serie de desprendimientos y los monjes, ya queriendo quitarse el estigma este de encima, decidieron tapar el túnel. Por lo tanto, estaba esta entrada tapada y la entrada de Sacsayhuamán también tapada. Pero hay más, el abad confesó otra cosa curiosa, y es que a esa chincana, esa chincana se iluminaba los días 24 de junio, los solsticios, cuando el sol, ustedes recuerdan el detalle que les contaba, que el 24 de junio un rayo de sol impactaba contra el disco solar de oro en aquella especie de hornacina que ustedes han visto y que reflejaba contra el túnel. Pues bien, parece ser, según dijo este abad, que además se ha especializado en cuestiones astronómicas incas, que un rayo de sol impactaba contra el disco solar, entraba en el túnel e iluminaba el túnel, con tal fortuna que dentro había otros espejos o otras láminas lisas que conducían la luz en algún recoveco y la llevaban hasta Sacsayhuamán. Ese prodigio, que no ha visto ojo occidental alguno, debía ser espectacular y demuestra algo, que esa gente tenía un conocimiento técnico asombroso. Yo tengo que reconocer mi ignorancia profunda cuando veo este tipo de cosas, pero no puedo más que quitarme el sombrero viendo el prodigio que ahí se obraba. Y hay más, el abad confesaba con toda la tranquilidad del mundo que ese túnel se prolongaba hasta Quito, hasta Ecuador, y que luego ya no sabía dónde iba, hasta Ecuador. Por lo menos hasta Ecuador saben que va. No se encontró tampoco a dónde va a parar la cueva de los Tallos, yo se lo dejo caer. Bueno, perdonen, se me ha olvidado contarles otra cosa. Me decía también el abad, y por eso esta diapositiva, que había otras entradas a la chincana. Y además es curioso, si ustedes visitan Cuzco, insisto, visítenlo, a ver si la oficina de turismo de Perú me paga otro viaje. O sea, el primero me lo tuve que pagar yo, pero si ustedes visitan esto, ustedes tienen aquí el muro, la entrada a la chincana que está aquí, esa puerta que hemos visto detrás del muro, y bajen ustedes en línea recta. Ahí. Bueno, aquí, esto es una fuente con una corriente de agua que dicen que llega desde Sacsayhuamán. Con lo cual, háganse ustedes a la idea de que hay muchas corrientes subterráneas de agua que perforan el subsuelo de Cuzco y que posiblemente fueron aprovechadas algunas de ellas por los incas. No eran tontos, ya no tenían que excavar en la roca, estaba excavada por el agua para ir por ahí. Pero ahí había esa entrada. Esa entrada que está prohibido ir hasta allá, pero bueno, la cuestión es saltarse las normas de vez en cuando, y que también está cerrada después del terremoto de 1950. Otro chasco. Pero hubo una cosa, y es la prueba de que la chincana no es natural, en principio, ese túnel que va hasta Sacsayhuamán, y es lo siguiente. Les decía que les había dejado la crónica del jesuita de 1600 sin leer del todo. Se la voy a leer entera. Dice: la célebre cueva del Cuzco, que los indios llaman chincana, la hicieron los reyes incas muy profunda y atraviesa toda la ciudad por en medio, con su boca o entrada en la fortaleza de Sacsayhuamán. Esto ya lo había leído. Y baja de lo alto por el lado del cerro donde está la parroquia de San Cristóbal. Y por muchos estados de Honduras va a dar y salir a lo que ahora es Santo Domingo, que, como queda dicho, era el famoso templo del Coricancha.
Dicen todos los indios de quien me he informado que hicieron los incas esta cueva tan costosa y trabajosa para que en tiempo de guerra, cuando los reyes estuviesen en su Sacsayhuamán o fortaleza con toda su gente y ejército, pudiesen con seguridad y sin ser sentidos ir a su templo del sol y adorar a su ídolo Punchau. Bien, veamos. Geografía del Cuzco. San Cristóbal. Esta es la torre de San Cristóbal. Santo Domingo. La catedral en medio, que también tiene una leyenda de un túnel. Y si ustedes prolongaran imaginariamente, lo que ocurre que hay un cerro, como bien dice la crónica, pero si ustedes prolongaran imaginariamente esta línea de aquí y la hicieran hacia allá, se encontrarían con Sacsayhuamán. Es decir, una línea recta. Lo que Aimé Michel diría que es una ortotenia. Ahí la tienen, línea recta. La naturaleza no se suele comportar en cosas como las corrientes subterráneas como una línea recta. Pero hay más cosas. Cerca de Sacsayhuamán hay otro lugar, a aproximadamente unos 3 kilómetros o 4 en la vista de pájaro, que se llama Kenco. En quechua sería Kenco, pero pronuncian una cosa muy rara. Y este Kenco es un lugar que está plagado de chincanas, de túneles. Túneles que son eminentemente naturales, pero que los incas se tomaron la molestia de pulir algunas de sus paredes. Y hay una gran diferencia. Los incas, según nos decía un antropólogo que está afincado actualmente en Cuzco, usaban algunas de estas chincanas casi como lugares de aislamiento sensorial para hacer allí una serie de rituales y conectar con el submundo, con el Ucupacha, si no recuerdo mal. Y este es un lugar donde al parecer acudían los incas a hacer esto. Y está en línea recta con Sacsayhuamán, como veremos en una foto, en línea recta con San Cristóbal, con la catedral y con el convento de Santo Domingo. Pero les he puesto esta imagen tomada en Kenco a raíz de lo que ha contado antes Manuel, lo que contaba antes Manuel Delgado y Enrique de Vicente, de que los incas ablandaban las piedras. Por lo siguiente, porque este es un muro inca inacabado, clásico, en la zona de Kenco. Un lugar salvaje que no visitan ningún turista. Pero fíjense ustedes, aquí los incas, aparte de colocar algún bloque, los moldeaban sobre la propia roca. Y no hago más que llamarles la atención sobre, por ejemplo, esto. Eso no está colocado, eso está tallado sobre la roca. Igual que este tipo de protuberancias que parece que las hubieran amasado. Hay un museo, que les voy a decir exactamente dónde está, que ustedes pueden encontrar en Cochabamba, en Bolivia, y donde, si ustedes lo visitan, yo he visto solamente fotografías, si ustedes lo visitan se encontrarán con que hay rocas de andesita, de granito, de materiales extraordinariamente duros, donde los escultores, por decirlo de alguna manera, clavaban las manos, o sea, posaban las manos sobre la piedra y dejaban sus huellas allí grabadas. Como los rupestres aquí, mucho más cutres que aquella gente, que mojaba sus manos en pintura y las ponía sobre las paredes de las piedras. No, aquellos querían dejar una huella todavía más indeleble, las ponían sobre la piedra y quedaba el molde ahí. ¿Cómo lo hicieron? Pues hay algunas teorías, aunque yo no lo sé con certeza, por supuesto. Están las teorías un poco que ha esbozado antes del profesor Joseph Davidovich de Francia, Manuel Delgado, y hay otra teoría que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que existe un pájaro que se llama Tlitlik, es el nombre que tiene este pájaro entre los zoólogos, y que ha sido observado meticulosamente por algunos zoólogos en la zona peruana, ecuatoriana y boliviana. Este pájaro tiene una curiosa manera de hacer nidos. Coge una hierba que hasta ahora no ha podido ser identificada entre su pico, acude a una de estas rocas de andesita, de granito o de lo que sea, se coloca sobre la roca en la que quiere hacer su nido y con su pico hace una especie de líquido que deja caer sobre la roca. Inmediatamente después de eso empieza a arañar con sus patas y con su pico y hace una oquedad en la roca. Ha sido, como les digo, observado por los zoólogos y botánicos de turno y se han quedado perplejos, por supuesto. Suponen, no obstante, que no se trata de una sola hierba, sino que el pájaro va escogiendo una serie de hierbecitas y las une, hace esa especie de ácido en su pico y corroe o ablanda la piedra para después moldearla. Uno de los personajes que conocimos en este viaje a Cuzco, un sabio inca que está viviendo actualmente en Cuzco,
está desarrollando una investigación en ese sentido y asegura, aunque no nos lo demostró, pero lo asegura, que ha conseguido reunir 14 plantas distintas que, mezclándolas sabiamente, logran ablandar la piedra. Una fórmula que los incas conocían y que se perdió por la chulería de los españoles, que preferían no escuchar a aquella gente y simplemente convertirles y hacerles perder las tonterías que sabían. Kenko tiene, como les decía, cuevas artificiales, naturales como estas, que discurren por kilómetros y kilómetros por debajo del suelo, y algunas como estas, donde los incas se tomaban la molestia de venirse al monte, como quien se va a cazar conejos, y pulir esas piedras en escuadra, como ustedes ven clarísimamente aquí, perfectamente pulidas en la roca, supuestamente para fines rituales. Es decir, que a ellos no les costaba gran trabajo. Aquí de nuevo también esta roca está perfectamente pulida, igual que estas de por aquí. Hay una hornacina aquí que no se ve, es decir, prodigioso. Y esta es la visión desde Kenko de Sacsayhuamán. Estas son las murallas de Sacsayhuamán en forma de zigzag o de rayo, y al fondo Cuzco con las consabidas ubicaciones geográficas. Este es el misterio de la Chincana, confirmado por esta investigación, es decir, que efectivamente hubo un túnel que unía Sacsayhuamán con el Templo del Sol o Coricancha, y que posiblemente hoy contiene ese tesoro inca. Ahora bien, la relación que tiene todo esto con otros fenómenos, con otras de las cuevas del planeta, realmente es difícil de acertar. Hay una sentencia que, si puedo, les leeré textualmente, que escribe Platón en su Timeo y Critias, y que dice: los atlantes construyeron templos, palacios, puentes y túneles, dirigiendo también las aguas que fluían en círculo triple alrededor de su metrópoli de un modo útil. Puentes y túneles. Es decir, los atlantes conocían, según Platón, por supuesto, que era simplemente un transmisor de la información, un receptor de una información de segunda mano, pero en cualquier caso un cronista más cercano a los hechos que nosotros, conocían las técnicas para hacer esos túneles y los pusieron en marcha. Los pusieron en marcha desde la Atlántida. Y si ustedes recuerdan el mapa del principio, también ahí estaba ubicada la Atlántida, en medio del Atlántico, valga la redundancia, y por ahí también parece que descendía uno de esos túneles. El último de los grandes personajes que habló del mundo subterráneo y de los túneles fue Julio Verne. Y hasta ahora es la única de sus novelas de grandes viajes que no ha tenido un viso de verosimilitud. El resto todas se han cumplido de una manera o de otra. Quizá hoy empiece a cumplirse esa profecía que hizo Julio Verne en su genial y magistral obra de Viaje al fondo de la Tierra. Ya está. Bueno, vamos para Colombia. Un momento. Por una vez el moderador va a hacer uso de la palabra. Después vais los dos. Hasta ahora he intentado cumplir una promesa que me hice. En la Complutense participé en todos los lados. Aunque estaba de moderador, me metía en todas las charlas. Esta vez dije, puro no meterme. Pero esta vez me voy a permitir que use el poder que está aquí arriba, y lo voy a usar una vez nada más. Como me ha dejado 5 minutos de ventaja, después vais los dos. Yo apunto los dos ahora, tranquilo. Uno estaba por aquí, alguien me ha pedido una por aquí. ¿Usted? Eso, y otro por allí. Aparte de ti, sí, no, pero antes había estos dos señores. Sí. No, perdón. Usted se dirige a los señores de los micrófonos y no a mí, con lo cual está equivocado usted. Usted se dirige a los señores de los micrófonos y no se dirige a mí. Como esta mañana que le he dicho, diríjase a mí y no al micrófono. Hago de moderador. Vale, hago de moderador yo ahora, que ya que cambiamos los términos. Eso. Venga, a ver, cuéntame, ¿qué quieres contar? Vamos a ver, perdón, voy a usar yo la palabra esta vez. Existe una cosa, y te la brindo, no sé si es verdad o es mentira, porque yo no he podido investigarla aún. Quizá Enrique Vila, que anda por ahí, a lo mejor me mata por contártela. En Gibraltar cuentan que hay una cueva donde el que baja no sube más. Y las cuerdas con las que están amarrados
aparecen cortadas. Y hay la tradición de que existe un túnel que une Gibraltar con África. ¿Sabes algo de eso? He oído la historia, sé que también hay, según algunas fuentes fundamentalmente extranjeras, o sea, norteamericanas, que ese túnel ha sido explorado en una superficie, en una extensión de 50 kilómetros, pero no sé quién lo ha explorado, no sé dónde vienen esas fuentes, y es un tema realmente virgen y digno de investigar. Hay una leyenda, de todas maneras, que dice que fue a través de ese túnel que llegaron los monos a Gibraltar. Sí, esa es la historia del túnel de los monos. El túnel de los monos. O sea, que, efectivamente. Bueno, y los monos que no tenían cuerda no se cayeron y no se perdieron. Yo he intentado ya investigar. Porque hay otra historia que sabrán ustedes, que cuando los monos se vayan de Gibraltar, Gibraltar será español. Pues también. A ver si hacemos algo. Yo he intentado investigar esa cueva, pero todavía no he podido ir, o sea que... Bien, entonces, por ahí hay el primero, sí, por favor. Javier, me gustaría que me dijeras si existe alguna relación entre la ciudad de los muertos, creo que se llama, de Chiapas, o por aquella zona, con los túneles americanos. Bueno, la ciudad de los muertos de Chiapas no lo sé. Hay otros lugares como Toniná, que parece que sí, también tiene leyendas de un inframundo, de una red de galerías, y desde luego donde hay también muchas tradiciones en México es en Teotihuacán, donde también existen otros grandes templos dedicados a la adoración del sol, o por lo menos hechos en honor al sol, porque muchas veces se ha ridiculizado eso de adorar al sol, y que también hablan de eso, del que la red de galerías pasa por toda Centroamérica y recorre estos lugares importantes, ¿no?, de los mayas. Y además es muy curioso porque si te fijas, o si recuerdas mentalmente el mapa anterior, muchos de las grandes culturas, las que yo llamo las culturas de las piedras, porque fueron capaces de trabajarlas, de transportarlas sin casi ningún problema, o por lo menos eso aparece, muchos de esos lugares, al menos en América y en Asia, coinciden con el recorrido de esos túneles. Ignoro si es una casualidad. Sobre esto debo repetir una vez más que soy un tremendo ignorante y que el hecho de que les haya dado a ustedes esta conferencia es por la serie de casualidades, entre comillas, que ocurrieron a mi regreso a España. Lo mío hasta ahora no es hacer de topo, aunque quizá un día de estos lo haga. Gracias. ¿Dónde es por ahí? Buenas tardes, muy brevemente. Quisiera saber si usted tiene constancia o conocimiento de que estos túneles, que está hablando de América, estén conectados con los que yo creo que existen en el Tíbet. He leído algo de que en el Tíbet hay túneles y que están interconectados. Claro. Sí, yo le decía antes que hay una relación entre aquella tablilla que habíamos visto de la Cueva de los Tallos, la del padre Crespi, que tiene símbolos hindúes, con lo que hay en Ecuador, y que una de las maneras quizá más factibles, dentro de lo increíble que suena la explicación, pudiera haber sido que ese tipo de escritura, ese tipo de conocimiento hubiera ido a través de uno de estos túneles. Yo tengo la impresión de que sí, aunque hay un problema importante con eso, y es que nuestra corteza terrestre en la cual estarían enclavados estos túneles es una corteza muy maleable, se mueve con mucha facilidad y todos los días. Entonces, esos túneles, en el caso de que existan como tales conectados entre sí, es muy difícil que las tensiones de las placas, de las tectónicas, no hayan provocado desprendimientos importantes o rupturas de estos túneles en algunos puntos, a no ser, claro está, que hubieran utilizado para algunos de estos túneles revestimientos como los del Coricancha, que son antisísmicos, o los de la propia pirámide de Keops, pero no lo sé. Eso ya no lo sé. Profesor Mititieri, adelante. ¿No? Ya le toca a él, ¿no? Primero felicitar la idea que nos ha comentado Benítez, que el relevo está tan bien dado contigo y con otras jóvenes que me enamoráis, ¿no? Porque yo sé la 10ª parte vuestra y ya termino. Y vosotros empezáis y ya sabéis más. Fabuloso. Bueno, nos veremos en la próxima reencarnación. Gracias, gracias. Bien. Una vez aplaudir como han hecho a los jóvenes. Yo he sufrido mucho, porque tú hablas del Inca cuando el Inca no tiene nada que ver. O sea, yo he estado 2 veces en Machu Picchu. La primera vez tuve la suerte como turista con un gran profesor, que después fue un gran antropólogo. Ya me extrañaba a mí que un guía hablara 4 idiomas y que aumentara tan bien.
Y al final le dijo, oiga, usted no es un guía, ¿verdad? Ah, yo que sí, que sabe. Bueno, al final el hombre me comentó que era un gran científico. La segunda vez el Machu Picchu lo investigué yo. Entonces me di cuenta, lo que tú, porque es también la primera vez, no te has dado cuenta, que no tiene nada que ver lo que nosotros llamamos, por las experiencias de mi maestro, el doctor Cabrera, de la fase del hombre gliptolítico, que es el que hace estas piedras que amasa, con el Inca. En el Machu Picchu se ve perfectamente lo que ha hecho el hombre gliptolítico, que es todas las piedras estas talladas que tú comentas, y lo que ha hecho el Inca, que son unas chozas como están en todo el mundo, con piedras normales, un muro que llamamos un muro de piedras. Pero el Inca nunca amasó una puñetera piedra. Yo no estoy del todo de acuerdo. Bueno, esta es mi teoría, vale, claro. Perfecto, claro, es su Yo teoría. acepto la tuya, acepto la Por supuesto. que realmente mi teoría es la teoría que apoya todos los conocimientos del doctor Cabrera. Yo, que soy su más humilde aprendiz de brujo, pues yo voy cada año allí, estándome horas y horas, noches y días, hablando con él y aprendiendo. Bien. O sea, yo separo perfectamente lo que es en Santo Domingo. Yo me pasé 2 días estudiando Santo Domingo, no, el Santo Domingo de Lima, ¿no? Entonces me di cuenta que allí hay unas piedras que son... Después se enfada usted conmigo. Si quiere usted una conferencia, se la damos en el próximo congreso. Pero haga usted la pregunta, hombre. A usted le voy a decir que el señor José García, que es su buen amigo de Jaén, es mi consuegro. Le voy a decir, oiga, riñe a Julio, que me está dando la lata todo el congreso, ¿vale? O sea que aquí estamos en familia, Julio? Bueno, los chasquis, Javier, corrían menos de 800 metros. Era una casta. Yo lo siento si doy una conferencia, porque son temas que se han dicho aquí muy superficialmente. Yo no es que lo sienta, pero de verdad, es que hay mucha gente que quiere hablar. Pero yo estoy dando datos, no estoy preguntando. Les digo que los chasquis corrían menos de 800 metros. Claro, entonces un hombre preparado, que era una casta, que era importantísima, posiblemente superior a los guerreros, que estaba preparada exclusivamente, comía algo exclusivamente para ellos, aparte de la coca. Pero ¿cómo que menos de 800 metros? Menos de 800 ¿Qué quiere decir metros. usted con eso? ¿Qué quiero decir? Pues que había miles de chasquis que corrían menos de 800 metros y daban el pez a otro que corría menos de 800 metros. Si tú haces números, lo que se tarda segundos en correr 800 metros, verás que podía comer comida fresca el señor que estaba en Machu Picchu, a pesar que era una burrada, ¿no? Con los 3 días en coche, que hoy se tarda con la... No, pues ellos tardaban menos de 3 días, menos de un día. Horas en correr de un pescado, son números, son matemáticas. Podían llenar 1 metro cúbico de arena de playa, en menos de 20 minutos. Porque los chasquis se iban dando, me imagino yo, 1 kilo de arena, no 20, 1. Pero corrían, porque eran gente que corrían. Yo tengo piezas arqueológicas en Cherida, que muy a gusto están a tu disposición, que verás que los chasquis era una casta importantísima dentro del mundo del Inca. Bueno, lo del túnel es algo genético que lo llevamos todo dentro. Entonces, como tú has dicho, es un tema planetario, está en todo el mundo. Lo interpreto yo genético. Todo el mundo tenemos algo que descubrir. Pues gracias. Bueno, yo seré mucho más breve. Respecto a los incas... yo creo que existen suficientes razones arqueológicas para pensar que los incas, desde la aparición del Imperio Inca, fueron herederos de un conocimiento y lo practicaron. Lo practicaron con todo el acierto que hoy se puede ver en los monumentos. No hay pruebas, por contra, que apoyen la idea de que Sacsayhuamán tenga que Machu Picchu, que es un poco una de las cosas que ha venido a decir, tenga la misma edad que las piedras de Ica, o sea, fuera construida en la época de los hombres gliptolíticos. No hay ninguna prueba que indique eso, y sí hay pruebas que indican todo lo contrario. Yo me refiero a los datos arqueológicos. Me remito a centrarme también en cuestión de los chasquis, a las lagunas que tiene la arqueología a ese respecto. Ir desde Lima hasta Cuzco, puede ser la explicación y yo la puedo aceptar, y es un tema que sería para que lo debatieran 2 arqueólogos, no 2 aficionados, o por lo menos en mi caso, no un humilde curioso como yo. Le decía que con el tema de los chasquis, el terreno que hay desde Lima hasta Cuzco, y tú lo sabes bien que has viajado muchas veces, es un terreno extraordinariamente accidentado, y a veces hacer esos 800 metros en una pendiente muy pronunciada puede ser muy costoso. Que fuera tan rápido a mí me sorprende, y no llego a
aceptar a pies juntillas esa interpretación arqueológica, entre otras cosas porque yo creo que eso se debe demostrar de una manera científica, es decir, cogiendo a unos señores, a los señores que participaron en los Jocs Olímpics de Barcelona, y que hagan la prueba, a ver si realmente desde que daba la orden el Inca el mediodía en que estaba comiendo carne hasta el mediodía siguiente, si daba tiempo a transmitir esa orden y que viniera ese pescado. Porque dése cuenta de que es un doble recorrido. La orden del Inca, que diga quiero pescado, y el señor que se tiene que ir a la pescadería de Lima a comprar el pescado, o a pescarlo. O sea, es un doble recorrido. No había teléfono. Era más lógico cogerlo del río que el mapa que está debajo. Pero es que él pedía... hombre, salmón por lo menos. Era el emperador. Es decir, es un enigma, sigue siendo un enigma. Para saludar la discusión con este señor de la barba, admítame la broma, si su consuegro es José García, mi primo es de Somoza. Tiene la palabra. ¿Quién la tiene? Sí, oye, sí. No, perdón, Sí. este señor. Manolo. Te quedan todavía otro por delante. Hola, quería hacerte la siguiente pregunta. Tú contaste que un grupo de personas se introdujo por el túnel. Más cerca de la boca, por Más favor. cerca. Se introdujo por el túnel y salió alguien, el único de El todo único, el grupo, sí. por debajo del altar de la iglesia, Sí. con un maíz en Sí, la mano. un Muy choclo, bien. que dicen. Con un choclo, sí, gracias. No hubo lo que me extraña en esta historia es que los mismos sacerdotes de la iglesia no se hayan metido a investigar, a ver dónde estaba esto, aunque fuera utilizando el método de Ariadna. ¿Nos puedes contar algo al respecto, por favor? Sí, un poquito, porque te digo un poquito porque hay algunas cosas de las que prefiero no, o sea, que tengo una especie de pequeño compromiso de no hablar, ¿no? Sobre el tema del choclo, le diré que el destino final del choclo fue que se fundió. Los curas, ya sabe usted, fundieron el choclo y lo convirtieron en una corona para una de las vírgenes que tienen allí en el convento, en la iglesia. Con respecto a por qué no se utilizó el método del hilo de Ariadna, hubo gente que sí que lo hizo, es decir, cogieron cuerdas y se introdujeron con cuerdas atadas a la cintura dentro. Pero al parecer existen dentro de ese laberinto, de esa chincana, puntas, o sea, aristas, como las que hemos visto aquí en el convento de Santo Domingo, y en muchas ocasiones la cuerda acababa partiéndose porque iba con tensión, es decir, si usted va haciendo, la cuerda va siguiendo el recorrido de las paredes y si hay un lugar con una arista acaba cortándose. Ese parece que fue uno de los problemas. Luego hay otra serie de tradiciones a las que no me he referido porque sería muy prolijo hacerlo, de personajes, especialmente de descendientes de los incas, más cercanos incluso. De 1814 hay una historia en la que un señor, un oficial que se llamaba Pumacahua, de segundo apellido, y que estaba preparando un golpe contra los soldados que había en aquel momento en Lima y en Cuzco, llevó a su coronel, un señor que se llamaba Domingo Luis Astete, a un lugar bajo tierra para mostrarle una parte del tesoro de los incas, que él conocía dónde estaba, este hombre, el Pumacahua, y demostrarle que sí que existían suficientes recursos económicos debajo del subsuelo de Cuzco como para mover una revolución y dar un golpe de Estado. Esta es una de las historias más recientes de 1814, es decir, que sea como fuere, parece que actualmente siguen existiendo algunos descendientes de los incas que siguen conservando ese conocimiento. Yo le digo lo que sé y me remito a las crónicas. Y la verdad es que la historia me parece muy fascinante. Es decir, que pudiera haber alguien en estos días que conociera otras entradas a los túneles y que conociera el camino correcto a seguir para llegar a este depósito, ¿no? Y le digo una cosa, para mí, y a lo mejor no lo he sabido transmitir, pero para mí la investigación del tema de los túneles, lo que menos me importa es el oro o el tesoro de los incas o la madre que les parió. No. Le digo, si pudiera interesarme algo del tesoro de los incas, algo que no lo sé, sería si existen, como en el caso de Ecuador, tablillas escritas con alguna información que pudiera sernos de utilidad. Eso sí que es un tesoro, o por lo menos para mí, yo lo interpreto así. Son criterios, por supuesto. Enrique. Yo lo que te decía es
que la investigación de Gibraltar sigue abierta, vamos dentro de 15 días. Hombre, avísame. Y que posiblemente dentro pueda ser que existan algún tipo de base militar o alguna cosa secreta y por eso no interese que nadie llegue allí. Puede ser la cueva de Gibraltar. Eso es lo que, por alusión, contesto. Y ahora te pregunto a ti, Javier, ¿puede que alguna orden esotérica de algún tipo sepa ahora actualmente y exactamente a dónde están las entradas y lo sepan ellos solos? A mí me da la impresión de que el tiempo fragmenta mucho el conocimiento y que, por tanto, esas órdenes esotéricas que han recaudado o recabado información de la antigüedad sí que tienen información sobre entradas o pasadizos puntuales, pero me extrañaría mucho, se lo digo con el corazón con la mano en el corazón, me extrañaría mucho que hubiera una sola orden esotérica en este planeta que conociera la globalidad o tuviera un mapa del metro planetario, ¿no? Me extrañaría. Y en cuanto a los monos de Gibraltar, si vas, yo te acompaño y nos llevamos a los monos por el túnel, a ver si se dan por aludidos. Vamos en la jornada de reflexión, el día 11. Perdón. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿Sabes si el lago Tiberíades está unido con el lago Titicaca? Ostras. Yo he estado en los dos, pero no me he atrevido a bucear tanto. No lo sé. No lo sé. A Manolo, por favor. Sí, mira, me voy a poner aquí porque le voy a regalar a Javier una de las famosas piedras manipuladas o ablandadas que he recogido en Egipto. Tengo muchos tipos de piedras de este tipo. Se la voy a dar a Javier y si alguno de ustedes quiere verla, pues luego la veis. Yo no sé si la cámara la puede coger. Más para acá. Manuel, te voy a dar un beso, ¿eh? Manolo, para el moderador no hay nada. Ahí se ve perfectamente. En primer lugar, esta roca tiene aquí una incisión que está hecha con el dedo gordo. Lo estamos viendo, ¿no? Y cabe perfectamente el dedo gordo. Tiene por aquí un montón... No tiene el marzón, ¿no? Tiene aquí un montón de incisiones pequeñas en las que se han ido incorporando pues diversos... Bueno, como si fueran cositas que se han ido introduciendo, pero daros cuenta, esto es pedernal. Bueno, es pedernal la parte de dentro, la parte de fuera, si alguno ha hecho modelismo con arcilla alguna vez, sabe que se tiene que estar mojando la mano continuamente, porque se hace en una especie, la parte de fuera se seca por el contacto de la mano. La parte de dentro, esta roca no está partida por ningún lado, es auténtico pedernal, y en la parte de fuera se ve, si alguien ha hecho arcilla, pues todas las incisiones que hace esto. Bueno, yo te la regalo, Javier, y si alguien la quiere ver después, pues que la vea. Aquí la tienen. Lo que ha dicho Manuel y la prueba que significa esta piedra es mucho más importante de lo que parece, porque está demostrando que en tiempos antiguos existía un conocimiento homogéneo en diversos puntos del planeta, es decir, que existían técnicas para hacer las mismas cosas, ignoro si eran las mismas técnicas, pero se hacían las mismas cosas en Egipto, que es de donde viene esta piedra, gracias Manuel, de verdad, y en el Imperio Inca. Y ese es un enigma al que la arqueología no tiene respuestas. Hay una señora que estaba por aquí de pie que me ha pedido eso, no sé dónde está. Pero no moverse porque yo apunto más o menos el sitio y me volvéis loco, de verdad. Pues era sobre el asunto del túnel y las misiones españolas. Mi impresión, es decir, mi intuición me dice que la toponimia de estas misiones es muy interesante y parto de un simple dato. En Cataluña, a raíz de la conquista americana, se exportó y alguien se benefició con ello, un noble catalán,
una princesa, hija de María Moctezuma, creo. A lo mejor me equivoco. No se equivoca. Y en las edificaciones de esta época, románicas, solo hay que observar a simple vista, porque nuestros reconstructores oficiales no son cuidadosos, la red de túneles que existe debajo de cualquier pequeña iglesia románica. Y solo con meterse, se meten los conejos, y los cazadores te lo dicen. Los que cogen bullets por la montaña también lo conocen. Solo nuestras amadas instituciones, que trabajan poco y mal, dejan que esto se vaya hundiendo. Pero allí hay muchísimos misterios. Luego, empezar por la toponimia. Por ejemplo, cojan una medalla de San Cristóbal y obsérvenla. ¿Qué está haciendo San Cristóbal? ¿Y de qué nos está hablando? El niño que sostiene la vara y los pies en el agua mojados. Y luego Santo Domingo, las épocas en que los cultos fueron cambiados. No siempre Santo Domingo fue Santo Domingo, y ahí están faltando muchas vírgenes del Rosario. Y me callo ya, y muchas gracias. Mire usted, tiene usted más razón que cualquiera de los santos que ha citado, porque efectivamente los santos, especialmente en Europa, en la vieja Europa, disfrazan antiguas deidades, mucho más antiguas que ellos, y que tenían utilidades prácticas y mágicas impresionantes. Y yo solamente le voy a dar la razón, le voy a dar la razón en todo lo que ha dicho, pero le voy a apuntar un dato más sobre eso, y es que efectivamente, no olvide usted que de los templos que yo he citado durante mi conferencia, incluido el templo de Santo Domingo, que ha quedado bien claro, están todos situados sobre importantes edificios incas, y muchos de ellos de carácter religioso. Es decir, que lo que hicieron los españoles, los misioneros españoles, fue conquistar, en el sentido espiritual del término y material, aquellos lugares donde se rendían culto a otras religiones, y, por supuesto, conservaron lo que había bajo esos enclaves geográficos. Incluso en Europa también se ha hecho lo mismo, porque los cristianos han sentado sus templos sobre templos godos, los godos lo hicieron sobre templos iberos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí. Bona tarda, buenas tardes. Hola. Bé, dos preguntes, una simpàtica per distandir una mica, i l'altra doncs una pregunta òbvia. La primera és, jo sóc un fanàtic d'Hergé, i Hergé doncs té dos llibres que són impressionants, bueno, té moltíssims que són impressionants. Perdona, ¿podrías hablar en castellano? Que hablar en castellano porque no nos enteramos ni de mijita, ¿eh? Yo lo entiendo, pero... Yo no entiendo catalán. Todo al cambio, que soy un aficionado a Hergé, y que entonces pues se me ha ocurrido preguntar, pues tiene muchos volúmenes que tocan temas sorprendentes, y sobre el tema este su fuente de inspiración, ¿quién fue? Julio Verne, realmente era un iniciado, tenía gente que trabajaban para él. Hergé el primero. Y el segundo, una pregunta obvia, es estos pasadizos subterráneos y tal deben dar a grandes concavidades, y es una cosa que no has dicho, o sea, hay vida ahí debajo, consciente humano. Buenas tardes. Gracias. Es inevitable que, respondo primero a tu última pregunta, es inevitable que cada vez que se habla de túneles, de ciudades como las que hemos visto en Capadocia, se hable inmediatamente de intraterrestres o si existe alguna otra civilización bajo nuestros pies. Yo pienso, como piensa Antonio Rivera, que la teoría de la Tierra hueca es una teoría hueca. Es decir, que no hay nada. Pero sí, en cambio, pienso que si bien es inconcebible que se piense que pueda vivir gente en el centro de la Tierra, de hecho Julio Verne, cuando hablaba en su novela Viaje al centro de la Tierra, no hablaba del centro de la Tierra, estaba hablando de la Escorteza y algunos lugares importantes. Pienso que no hay nada en el centro de la Tierra, pero sí bajo nuestra corteza, que hay restos posiblemente de civilizaciones que, como decía antes, moldearon, manipularon y esculpieron nuestro subsuelo. Y respecto a la fuente de inspiración, pues hombre, son muchas, o sea, son muchas lecturas, conversaciones incluso, bueno, quien empezó también a instigarme un poco a este tipo de temas fueron dos personas. Uno fue Ignacio de Arnaude, de Sevilla, que él lo conoce bien, es un coleccionista de todo lo que salga raro, todo, incluidos referencias a cuestiones como la Tierra hueca o los túneles, y otro fue Andreas con su trabajo. El hombre chiquitito. El hombre chiquitito. Que les gusta. Por favor, la última pregunta, porque no tenemos tiempo. Buenas tardes. Antes han mencionado ustedes el túnel que pasa por bajo el estrecho de Gibraltar y se comunica con África.
Hace unos meses hicieron un reportaje sobre el espionaje y contraespionaje que se desarrolló en la península ibérica a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En el reportaje se veía pues que los ingleses, no recuerdo exactamente si toda la excavación que hicieron de galerías en los que pueden caber compañías enteras de soldados, en los que pueden caber multitud de carros de combate. No sé exactamente si la ubicación de esa entrada por el túnel que pasa por bajo el estrecho de Gibraltar, ellos la conocían, si los ingleses han llevado a cabo alguna investigación, si han dicho o no han dicho nada. En fin, mi pregunta es esta. Si tiene alguna relación con el supuesto o presunto túnel y que ellos, por tácticas de estrategia, quizás dejaran el peñón como un grullere, porque de hecho aparentemente parecía que sí, y si conocían eso y si investigaron y si han dicho algo. Honestamente no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que no sería la primera vez que se utiliza una de estas galerías, uno de estos túneles con intereses estratégicos. Incluso en Perú corre una curiosa historia al respecto del tema de Sendero Luminoso, y es que algunos combatientes terroristas de Sendero Luminoso utilizaban fragmentos de esas redes de túneles para infiltrarse dentro de acuartelamientos militares o campamentos militares, etcétera. No se ha podido demostrar hasta hoy ese uso físico de los túneles, pero en cualquier caso la leyenda corrió porque muchos de los militares peruanos en algunos ataques de Sendero estaban absolutamente atónitos de cómo esta gente entraba dentro de un acuartelamiento militar o de un lugar estratégico importante y desaparecían sin dejar huella y sin forzar ninguna puerta o entrada. Entonces no sería, le digo, la primera vez. Ahora, con respecto al tema de Gibraltar, tengo que reconocer mi ignorancia y desde luego si Enrique Vila va a hacer esa expedición próximamente para llevarse los monos de Gibraltar o para lo que sea, yo me apunto. Y ya le contaremos. Hemos terminado el tiempo, incluso nos hemos metido un poquito en el tiempo de Salvador. Os doy 5 minutos, por favor, y empezamos después.